Hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video que el Señor me va llevando a grabar. Cuando empecé con estos videos que realmente el Señor me fue llevando a grabar, mi idea no era de hacer videos de pastoral de liberación, pero el Señor fue deslizando los diferentes temas, las diferentes emociones, y vamos a tocar un tema realmente de pastoral de liberación. Vamos a hacer un repaso de por dónde nos fue llevando el Señor. Primero me habían invitado desde Canadá a filmar un video sobre Pentecostés. Se trató Pentecostés universal, Pentecostés personal, bautismo en el Espíritu. Después el Señor me fue llevando al tema del Espíritu Santo en la Eucaristía, según las Sagradas Escrituras. No en todo el misterio pascual, sino en la consagración. Y ahí filmamos un video sobre el Espíritu Santo de un modo pascual y otro sobre el relato de Elías en Primera de Reyes. Después intercalé un video acerca de la liturgia celestial y la liturgia terrena, y ahí el Señor nos fue llevando por todo lo que es el misterio pascual y la celebración eucarística. Y en ese devenir, en el último video vimos cómo el pasaje de Elías era una prefiguración rústica propia del Antiguo Testamento, pero que tenía un formato de misa. Ahora, no solo tiene un formato de misa, sino tiene un formato también de combate espiritual. ¿Y por qué tiene un formato de combate espiritual? Porque en cada misa también se da un exorcismo. Vamos a verlo con detenimiento. ¿Por qué digo esto? Este video va a tener tres partes. Esta parte que es introductoria, otra parte de desarrollo del pasaje de Elías nuevamente, pero enfocando sobre otros aspectos, y una propuesta pastoral final. Continuemos con la introducción. Dijimos que el momento crucial en la pasión, en la hora, según San Juan, en la hora, el momento de la crucifixión desata una liturgia en el cielo, una liturgia celestial, una gran fiesta. Todo esto no es teología Gustavo Curi, sino que ese video está bastante riguroso a modo de cómo explica el catecismo el tema de la liturgia celestial. Entonces sabemos que al momento de la crucifixión se desata un único sacrificio, una fiesta en el cielo, y como lo pidió el Señor, luego hay muchas celebraciones, pero un único sacrificio. Ese momento vive en un eterno presente, y nosotros vamos en cada celebración, en cada misa, somos partícipes y pregustamos de esa celebración litúrgica celestial. Ahora, y acá viene todo esto es repaso de lo anterior. Donde se puede entender este video,
sin ver los videos anteriores, pero una vez visto este video, puede ser conveniente mirar los anteriores para el que no los ha visto por primera vez. Ahora, al momento del misterio pascual, al momento de la crucifixión, se vence al pecado, se vence a la muerte y se derrota al diablo. Entonces, al derrotarse al diablo, esa celebración litúrgica celestial es un exorcismo por antonomasia, es el gran exorcismo. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es el punto nuevo. Ahora, ¿por qué quizás es difícil verlo y ver un exorcismo en esto que estamos diciendo? Vayamos a los pasajes. Recordemos que en el Evangelio de hoy, el Señor de hoy, 11 de junio de 2021, el calendario litúrgico, la misa, el Evangelio, nos envía como iglesia a ir de dos en dos y lo primero que hace es darnos autoridad sobre los demonios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en los pasajes donde el Señor Jesús estaba en lugares donde había espíritus inmundos, se daba un exorcismo, pero no había combate espiritual, porque como Jesús es Dios mismo, no hay posibilidad de combate. Los espíritus inmundos quedan sometidos a la presencia de Dios. En cambio, como Dios le da autoridad a la iglesia, recordemos el Evangelio de hoy, y sobre todo el pasaje donde el Señor hace una promesa fundacional de la iglesia. Él estaba sobre el territorio pagano, entre la frontera entre las actuales Líbano y Siria, y le dice: Pedro, esas palabras no son tuyas, sino que te las ha dado el Espíritu Santo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del abismo no podrán prevalecer contra ella. Le da poder sobre el mal. Cuando la iglesia se enfrenta a los poderes del mal, se da un combate espiritual, porque la iglesia tiene un poder atenuado por su naturaleza humana. Entonces se da un combate espiritual. En cambio, cuando está la presencia de Dios en forma plena, como es en los episodios de Jesús histórico, de Jesús encarnado, no hay posibilidad de combate espiritual. Y aquí en la liturgia celeste, como todo es de Dios, no hay posibilidad de que se vea combate alguno, porque es la presencia de Dios en forma plena. Con lo cual, entonces, resumiendo, en esa liturgia celestial es un exorcismo por antonomasia, es el exorcismo en su plenitud, es la victoria del Cordero sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte en la resurrección. Y nosotros, en cada misa, como participamos de esa liturgia celestial en la liturgia sacramental o terrena, tenemos la posibilidad, al celebrarla, de vivir ese exorcismo. La misa, entonces, en el rito del bautismo hay una oración de exorcismo. Acá yo lo que digo es:
en el misterio pascual, en el misterio eucarístico, hay de por sí un exorcismo en sí mismo y de máximo poder y autoridad. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda etapa. ¿Sí? Bueno, como dijimos que en la liturgia sacramental o la misa, que actualiza la liturgia celeste, al estar Dios en su plenitud, no se puede ver el combate espiritual. En nuestra humanidad, en nuestra pequeñez, tenemos que ir a algo más rústico, como es el Antiguo Testamento, antecedente del Nuevo. Y ahí, como siempre, viendo la Antigua Alianza, viendo este antecedente, con los ojos del Nuevo, siempre viendo el Antiguo Testamento desde Cristo, es donde se lo puede comprender. ¿Qué quiero decir? Que entonces vamos a ir al Antiguo Testamento para poder ver este combate espiritual que de otra forma no lo podríamos ver. Ese mismo episodio de Primera de Reyes 18, que el otro día nos mostraba la estructura de la misa, hoy nos va a mostrar la estructura del combate espiritual. En el video anterior que abordé este pasaje, les dije que se daba una competencia de sacrificios, de holocaustos, entre mi santo patrono Elías, por un lado, representando al bien, y mis antepasados, que eran los cananeos de la zona más importante del país de Canaán, el actual Líbano, que los griegos nos llamaban fenicios. Yo acá no voy a tocar una feniciología histórica donde se podrían hablar maravillas de estos antepasados como cuna de la civilización junto a Sumeria y otros grandes civilizaciones de la antigüedad. Por ejemplo, estos antepasados nos han legado, por ejemplo, el alfabeto, simiente y base de todo. La escritura fue el quiebre entre la prehistoria y la historia. Se lo debemos a los sumerios. Pero quien armó las letras, símbolos que pudieran ser letras, y combinarse en una cantidad de 20, 24 signos simples y formar el alfabeto, fueron los fenicios. O sea, podríamos estar hablando horas de una feniciología histórica y podríamos hablar horas de lo que yo llamo una feniciología espiritual, que es cómo los hebreos nos veían a nosotros, los fenicios. Y este es el nudo del pasaje, porque esos 450 sacerdotes de Acera y 450 sacerdotes de Baal representan todo el mal del mundo. Pero bueno, es el núcleo, pero me llevaría horas un taller de liberación para poder explicarlo. Vamos a quedarnos con ese concepto y con ese concepto abordar este pasaje. Vamos a tocar de Primera de Reyes algunos aspectos que no fueron tratados en el video anterior, donde el objetivo era otro. Era la estructura de la misa y la epíclesis o efusión del Espíritu en la consagración. Era otro el objetivo. Acá estamos viendo el combate espiritual. Entonces, bueno, recordemos que el rey Ahab había convocado al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, como hoy Jesús nos convoca a cada misa. Bueno,
Comienza el pasaje, los convoca, Elías les habla y en un momento les dice entonces Elías: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. Empieza así. En tanto que Baal hay 450 profetas. Estas palabras son una frase prefigurativa de Cristo. Acá Elías fue una prefigura de Cristo, como también lo fue Moisés. A ver, para que quede bien claro que Elías fue una prefigura de Cristo, voy a mencionar, antes de abordar el pasaje de 1 Reyes 18, voy a contar un pasaje que es categórico, que es cuando Elías va al sur del Líbano, a la ciudad de Sarepta, y resucita al niño fenicio libanés, ya está siendo prefigura de Cristo. Es el único humano en toda la Escritura que ha resucitado a alguien. Entonces, cuando resucita al niño libanés, es prefigura de Cristo. Pero la gran diferencia es que Elías lo hace invocando al Dios verdadero. En cambio, cuando Jesús resucita a Lázaro, no invoca a nadie porque él mismo es Dios. Bueno, ya con ese ejemplo, creo que no quedan dudas que Elías es prefigura de Jesús. Continuemos con el pasaje de 1 Reyes 18. Elías dice: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida. En tanto que de Baal hay 450 profetas. Esto empieza ya siendo una prefiguración de la cruz, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Marcos 15:34 y en Mateo 27:47. Es bien conocido que estaba haciendo referencia al Salmo 22. Pero acá Elías es una prefigura de eso. Tiene esas palabras que ya son prefigurativas de Cristo. Es más, cuando los pies de la cruz lo escuchan a Jesús decir esto: Elí, Elí, sabactaní, piensan que está llamando a Elías. Confirmatorio de lo que les estoy diciendo. Bueno, continuemos. Pues bien, dice Elías, pues bien, no se nos den 2 becerros, y que ellos escojan uno y lo descuarticen, y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro, y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses, y yo invocaré al Señor, y el Dios que responda enviando fuegos es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. O sea, Elías da una propuesta, pero el pueblo de Israel, que es prefigura y antecedente de la iglesia de Jesús, dice sí. Está involucrada la iglesia, todo es eclesial. Por más que Elías proponga, es la iglesia la que debe actuar. Si no, no tiene sentido y no tiene efecto. Bueno, continuemos. Después arman los pilares de sacrificio, etc. Veamos otra parte. Están los sacerdotes fenicios y dicen: ellos, o sea, los sacerdotes fenicios, seguían gritando y cortándose con cuchillos y lancetas como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Pero pasó el mediodía y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio, no hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Bueno, acá
ellos están haciendo su ritual como de costumbre, con una estructura, y cortándose, lastimándose, en otras traducciones bíblicas dicen que entraron en trance. Bueno, yo les digo que los rituales satánicos, parodia de la verdadera, los rituales satánicos, las misas negras, parodias del verdadero sacrificio, también tienen una estructura organizada. ¿Está? Acá esto es una prefigura y un símbolo de un rito satánico. Pero entonces Elías le dijo a toda la gente: acérquense a mí. ¿Quién decía? Acérquense a mí. Esa es otra palabra prefigurativa de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Bueno, después de ser acérquense a mí, continúa toda la parte del sacrificio cristiano, que ya lo vimos en el video anterior. Luego viene la epíclesis, el pedir de Elías el Espíritu de Dios, de Yahvé. Desciende el fuego, y acá viene la victoria de la iglesia. Entonces Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó, y Elías los llevó al arroyo Quizón y allí los degolló. Otros textos dicen: y allí los hizo degollar. Bueno, esto, por un lado, algunos textos dicen que los degolló, otro que los hizo degollar, y aparte dicen atrapen, vuelve a involucrar a la iglesia, porque estos temas no son de una persona, son temas totalmente eclesiales, porque el poder el Dios se lo ha dado a la iglesia. Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del abismo no podrán contra ella. Es un tema, el tema exorcístico y la pastoral de liberación, es un tema que Dios se lo da, el poder lo tiene la iglesia, no lo tiene una persona. Entonces acá, la victoria es de la iglesia, del pueblo de Israel, que atrapa a estos profetas que simbolizan el mal. Y los degollan al filo de espada, va a decir el capítulo siguiente, al filo de espada. Bueno, vamos a pasar en limpio esto del Antiguo Testamento y del Nuevo, lo torpe del Antiguo Testamento y cómo leerlo con lentes espirituales en el Nuevo. Esto no es una carnicería, esto está mostrando porque Elías vence al filo de la espada. La espada es la palabra, en Hebreos 4:12 dice: la espada de doble filo es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que está aquí, y que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que vence, la voluntad de Dios es lo que crea. La voluntad de Dios es lo que crea. Espada de doble filo, rústico. Palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y en otro pasaje del Apocalipsis, sobre una figura de Jesucristo tenía en su boca una espada de dos filos. Ahora no la traje preparada. Pero la espada de dos filos es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esa voluntad que hace que crea el universo. Entonces, volviendo, acá nuestra lucha no es contra sangre y carne.
no estamos resaltando esta carnicería, sino que significa la victoria del bien sobre el mal. Porque nos dice Efesios 6, que es una piedra angular de la pastoral de liberación. Efesios 6:12, palabra clásica y piedra angular de pastoral de liberación. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. Nosotros los fenicios fuimos un símbolo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, del cual tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Estamos luchando contra espíritu, no contra carne. El resto es un símbolo. Y para demostrar también la misericordia de Dios, y que Dios no tiene nada contra estos fenicios, el mismo Jesús muestra su misericordia, acá ya nos vamos, o de ser los más malos, o tampoco quiero que se piense que los libaneses somos los más buenos, sino resaltar la misericordia de Dios. Mateo 11:22, Lucas 10:14. En el día del juicio se va a tener más contemplación contra Tiro y Sidón que contra las ciudades hebreas. Entonces esto no es humano, lo que está marcando ni en el Antiguo Testamento ni leyendo mal esos pasajes de Jesús, sino la misericordia de Dios, que Dios puede perdonar hasta a los que figuran como los más malos. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 21:15, el que está en el trono, que es Dios, dice: yo hago nuevas todas las cosas. Bueno, entonces quien está sentado en el trono nos dice: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Gracias, Señor, por tu eterna e infinita misericordia, por tu perdón hacia nosotros. Bueno, dijimos que esta charla iba a tener 3 componentes. Uno trató de ser introductorio, otro trató de ser un desarrollo del pasaje de Elías. Y ahora una propuesta pastoral, si no la teología por teología en sí mismo es muy linda, pero podemos quedarnos a mitad de camino. Vamos a la propuesta pastoral. En el año 2012, hace 25 años que estoy en el tema de pastoral de liberación, que el Señor me fue llevando con un formato, en una cosa y en otra. Siempre en un contexto de iglesia, como Elías se manejaba en un contexto de comunidad. En el año 2012, el Señor me fue llevando a que le hiciera una propuesta, en principio del padre Amors. Le envié un fax a su residencia personal en Roma, en perfecto italiano, para que se tomase en consideración en el ámbito de la Asociación Internacional de Exorcismo la intención de hacer un exorcismo nación y que pudiera ser discutido la hechura, la elaboración de un exorcismo nación, y que asiduamente pudiera en las reuniones de la asociación poder orarlo para una nación u otra. Obviamente no tuve ninguna respuesta del padre Amors, pues bueno, a mí quien me conoce, y sobre todo viviendo aquí en los confines de la tierra, hasta donde nos mandó el Señor con su mensaje,
Y también la misma propuesta se la hice al padre, en paz descanse, el padre Amors, y Dios bendiga al padre John Asef, que es estadounidense libanés, yo soy argentino libanés. Él es el fundador del Instituto León XIII, que forma a los exorcistas de Estados Unidos. Y también le fui con la misma propuesta de este exorcismo nación, y también al Papa Francisco, que no sé si realmente le llegó esa carta a sus manos, una carilla pequeña en perfecto español de Argentina. La cuestión de que eso tomó fuerza, esa movida, y en el 2015 el famoso exorcista español, el padre Fortea, le llega estos comentarios de la Asociación Internacional de Exorcistas y elabora un exorcismo nación, que lo llama exorcismo Maño, y gracias a Dios fue implementado también en el 2005 en la diócesis de San Luis de Potosí en México. Eso en cuanto a exorcismo nación. Ahora lo que estoy proponiendo es, considerando y examinando litúrgicamente lo que estoy diciendo, por expertos, lo que estoy diciendo acerca de que la misa es un exorcismo en sí, por antonomasia, que procede del misterio pascual, es que el Santo Padre asigne a quien quiera hacer, a quien delegue, para hacer un exorcismo mundial. Como así también cada, por ejemplo, patriarca de nuestras iglesias orientales puede hacer misas donde la intención fundamental sean exorcismos por la región que la iglesia tiene bajo su esfera de pastoral. O, por ejemplo, si un sacerdote quiere hacerlo para su barrio, puede ser con la autoridad del obispo o no, eso ya se entra en cuestiones de liturgia que las pongo a consideración. Lo que sí estoy proponiendo es observar esta cuestión teológica y llevarla al campo de la pastoral. Queridos hermanos, que podamos ser obedientes al Evangelio de hoy, donde nos envían, y que tengamos la protección de Santa María del Carmelo, que estamos en su novena, que ahora el 16, hoy es 11, el 16 es su fiesta, y que el gran profeta Elías, máximo exponente del exorcismo por naciones, por regiones, por países, ruegue por todos nosotros. La paz de Jesús nuestro Señor para todos nosotros.